El derecho a la desconexión. Te mueres la cantidad de quejas que tengo porque, es que mi jefe me manda correo a las 10:30 de la noche, me pone una reunión a las 6 de la tarde, son las 8 de la mañana, todavía no llego a la oficina y ya me está llamando por teléfono. Esa es una transgresión legal. No se trata de que yo estoy de acuerdo o no. La legislación te obliga a tener un derecho de desconexión de 12 horas. Entonces, cuando tú lo transgredes, si lo tienes como una parte normada dentro de tu organización y estás acostumbrado a hacerlo, el colaborador no lo entiende como una excepción, lo entiende como una norma. No, acá es normal que te manden correo a las 10:30, no, acá es normal que te pongan reuniones cuando estás a punto de irte de tu casa. Pero es que si es normal, estás expuesto a que te denuncien por acoso, porque no estás respetando un derecho que está normado. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes conocen de legislación laboral? El abogado y el de recursos humanos. El resto no sabe de legislación laboral porque asumen que te tienen a ti para decírselo. Y la legislación laboral es tan relevante para el empleador como para el trabajador, porque es la única manera de asegurarse de que estas cosas no pasen. Entonces, no, mira, nuestro derecho de desconexión va a ser desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Y el gerente general te dice, no, yo no estoy de acuerdo. Es que no se trata de estar de acuerdo, no. Se trata de que es una norma legislativa y por lo tanto nosotros tenemos que cumplirla. Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Necesito una pizarra. Estamos nuevamente aquí, como todas las semanas, conversando los temas que importan al mundo empresarial, al mundo de las pymes, pero también al mundo de la gestión de personas, al mundo de recursos humanos, donde hay mucha tarea, donde hay mucho que hacer. Hoy nos convoca un tema muy interesante y también un hallazgo que hemos hecho con una invitada bien especial, respecto de una nueva tarea, no sé si tan nueva, pero que ha estado muy vigente en el último tiempo, y que ya se la vamos a comentar. Pero antes de seguir, le damos la bienvenida a Rox. Hola Juan Carlos, hola a todos y claro, bienvenido y muy contenta de estar de nuevo aquí en un nuevo capítulo de una pizarra. Y como dice Juan Carlos, hoy día el tema que nos convoca, yo estoy segura que van a quedar prendidos y con gusto a poco. Sí, cuando nosotros hablamos de este tema tan misterioso, decimos que ¿quién está preparado en la vida para hacer una investigación? Pocos están preparados, hay algunos que estudian para hacer investigación, pero cuando nosotros hablamos en el mundo de la gestión de personas, ¿cuántos realmente están preparados para hacer una investigación? Y aparece, ¿no es cierto?, una ley muy importante, la ley Carín, conocida como la ley Carín, y nos lleva a hacer investigaciones, nos expone a esta experiencia que no es menor, y además en un medio, ¿no es cierto?, de la gente con la que compartimos todos los días. Además, con complicaciones que podrían ser complejas, ¿o no? Con decisiones a la raíz de esas investigaciones. Claro, debiendo a veces proponer sanciones, ¿no?, para las personas que son colegas de trabajo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aquí tenemos una invitada que nos va a hablar de esto. Me refiero a María Paz Elwin Arregui. María Paz es psicóloga de la Universidad Gabriela Mistral. Además, posee varios diplomados de especialización. Tiene 12 años de experiencia profesional. Ha trabajado para Codelco y otras empresas que prestan servicio a la minería. También se ha desempeñado como consultor independiente. María Paz, en esta posición de consultor independiente, escribió un manual. Y ese manual tiene que ver con las investigaciones. Y en este manual, ¿no es cierto?, sobre este manual vamos a basar nuestro capítulo de hoy, donde sin lugar a dudas vamos a aprender mucho. Así que le damos la bienvenida a María Paz. Bienvenida a este capítulo, María Paz. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Rox. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor y un placer estar aquí. Estoy muy contenta porque efectivamente, como tú decías, Juan Carlos, en la presentación, estamos frente a una legislación que partió con todo, pero quedó organizacionalmente muy al debe. Así que muy contenta de que se le dé la relevancia y de invitarme, por supuesto, a participar en este espacio. Gracias a ti. Hemos tenido la suerte de conocerte el manual y está muy, muy interesante. Entonces, para iniciar la conversación, María Paz, te queremos preguntar, ¿qué te motivó a escribir y a compartir este manual? Uy, yo empecé a trabajar con la prevención de malos tratos, te diría, antes de partir la ley. Con relaciones laborales uno ve muchas veces estos temas de roces en terreno y la gestión de los malos tratos y de la violencia en los entornos laborales no se conversaba porque no era una herramienta legislada, ¿ya? Hasta hace muy poco se habla de acoso laboral, propiamente tal. Entonces, cuando sale esta legislación, que nace de manera reactiva, ya recordemos que esto nace por lo que ocurre con Karin Salgado, no porque a alguien se le haya ocurrido que las organizaciones necesitaban de estos protocolos de esta prevención. Hubieron muchos vacíos en cuanto a la preparación profesional, técnico-profesional de las organizaciones para poder realmente implementarla y se le dio a la Dirección del Trabajo un rol fiscalizador con el que lamentablemente todos sabíamos que no iba a dar abasto. Así que la necesidad parte un poquito desde la vocación del querer hacer las cosas bien, entendiendo que nosotros trabajamos en un área que impacta a las personas, nuestras decisiones impactan en la vida del colaborador. Y por el otro también siendo víctima del sistema como colaboradora, ya en donde yo misma he tenido que padecer, ¿cierto? Muchas veces malos tratos, injusticia o malas interpretaciones de tratos también en malos tratos, que también se da mucho. Ya hoy día la persona que te dice, no, es que esta persona es muy directa, es conflictiva, es avasalladora, es problemática. Entonces también había un mal entendimiento de conceptos en donde nos metimos en algo súper sensible, porque la ley Karin deja de separar lo que es personal de lo laboral, porque interviene directamente en la persona, en su experiencia, en su sentir, en validar ese sentir. Entonces, nos estamos metiendo en la psiquis del ser humano, el comportamiento tal, administrado por profesionales que no estudian el comportamiento humano, en empresas en donde, de hecho, muchas de ellas ni siquiera tienen áreas de recursos humanos conformados. Por lo tanto, era una legislación que muy bien intencionada, que los profesionales la agradecemos porque nos da cierto un respaldo con el cual trabajar, que es muy potente, pero que tenía estos vacíos técnicos que eran muy relevantes y que a la larga terminaban siendo contraproducentes no solamente para el colaborador, sino que para la misma empresa. Sí, hay algunos aspectos que cuando hablamos de la investigación, María Paz, nos encontramos con que tenemos como persona algunas herramientas, pero también tenemos algunos sesgos. Y esos sesgos, ¿no es cierto?, nos llevan de repente en algunas ocasiones a cometer errores. Existen varios sesgos, ¿no es cierto?, en tu manual y podemos, ¿no es cierto?, mencionar sesgos jerárquicos, organizacionales, ¿no es cierto?, también de amistad o de cercanía. Cuéntanos un poco qué son estos sesgos y cómo funcionan para efectos de la investigación. Bueno, los sesgos en palabras como bien chilenas, ¿cierto? Son todas aquellas experiencias que me llevan a ver la realidad de la manera que a mí me acomode. ¿Vale? Para mi experiencia, para mis mecanismos de defensa, para mis propias creencias también. Y existen varios tipos, pero en las organizaciones, sobre todo en Chile, se da mucho tres tipos de sesgos que pasan precisamente porque nuestros investigadores no tienen un rol más allá de ser investigadores, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Está el sesgo, por ejemplo, de confirmación, que se da mucho. Un ejemplo, ¿cierto?, muy cotidiano, el movimiento Me Too, en agresiones sexuales, la mayoría, ¿cierto?, si es que la denuncia viene de una mujer, la acreditan inmediatamente como si esta mujer efectivamente sufrió acoso, abuso o abuso o agresión sexual, mientras que si la denuncia la hace un hombre, la mujer investigadora lo pone inmediatamente en duda. Entonces, ese sesgo lleva a que si el día de mañana yo hago una investigación, inmediatamente estoy acreditando que lo que me dice la parte denunciante es cierto y voy a hacer la investigación de tal manera que me lo corrobore de esa manera. Y puedo manchar el resultado en cosas que son totalmente sensibles con el otro colaborador.
estamos hablando en este caso, ¿cierto?, de lo más grave en cuanto al maltrato laboral, que ya estamos hablando de agresión sexual, que es un delito propiamente tal, pero que sin lugar a dudas juega un rol importante si es que la investigación así lo acredita. También pasa con las falsas denuncias, ya cuando yo no creo en la palabra del denunciante, por ejemplo, en este caso el hombre, que dábamos de ejemplo hace un rato, voy a tratar de buscar, ¿cierto?, todos aquellos que me permitan evidenciar que el colaborador no me está diciendo la verdad. Y ahí también es peligroso porque acusar una falsa denuncia no es parte del rol del investigador en la ICARI. También lo vamos a ver un poquito más adelante porque me lo van a preguntar. Así que el sesgo es todo aquello que yo, sin querer, de manera inconsciente, afecto la objetividad de mi investigación. Tú mencionabas, ¿cierto?, dentro de los sesgos también, el sesgo que es jerárquico y el sesgo organizacional o el sesgo corporativo, que también se da mucho porque nosotros tendemos, yo les decía hace un ratito, ¿cierto?, este manual nace porque yo misma fui víctima también de muchas veces malos tratos o pasadas a llevar, ¿cierto?, muchas veces por parte de la jefatura, tiene que ver precisamente con esto. Cuando yo asumo que alguien por tener más cargo, más rol que la otra persona, tiene automáticamente la razón porque por algo está ahí. Entonces lo blindo por el rol que tiene. Y no solamente por el rol que tiene, sino por la exposición que yo mismo tengo como investigador. Porque imagínate lo sensible que es que yo vaya a decirle al gerente general que su gerente de operaciones, por ejemplo, está ejerciendo malos tratos sobre un operador. El gerente general, en términos jerárquicos de organigrama y de costos también, si es que yo sugeriría la sanción de desvincularlo, es mucho más grave que hacia la de un operador, aunque no debiese. ¿Te fijas? Porque en estricto rigor el investigador lo que hace es olvidarse de que existen cargos en la organización. Cuando tú asumes el rol de investigador, tú no tienes ni siquiera reportabilidad directa. Tú al único que le informas tu proceso de investigación es al comité de investigador. Y puede que en el comité investigador esté tu jefe, como puede que no. Y sin embargo, muchas veces tu jefe, por ser tu jefe, te va a decir, ¿cómo vas con la investigación? Oye, si se lo manda al gerente, ponme en copia. O al revés, pides información para poder evidenciar ciertos datos que te dan. Y la persona te lo manda y copia a su jefe. Entonces, eso es improcedente porque inmediatamente pasas a llevar, ¿cierto?, el principio de la confidencialidad. Y pones en duda, cuando tú pasas la confidencialidad a llevar, pones en duda el principio de la imparcialidad. Entonces, claro, tú en el fondo con estos sesgos estás intentando proteger a la empresa. Estoy protegiendo al gerente de operaciones, ¿cierto? En el ejemplo que di anteriormente, estoy protegiendo a la colaboradora porque sufrió un abuso sexual y cómo es posible que me esté diciendo esto si no es verdad. En el caso del sesgo de confirmación, ¿cierto? Y por último, lo que te comentaba, que era el sesgo organizacional, que yo como psicóloga laboral, ¿cierto? Formando parte de recursos humanos, mi rol es representante de la empresa. Siempre, indistintamente de qué es lo que yo haga, aun cuando esté en negociación sindical, yo represento a la empresa. Por lo tanto, en esa protección a la empresa de no, que yo la represento, y la imagen corporativa y la reputación y no sé qué, caigo también en buscar todas aquellas aseveraciones que me permitan quizás no eliminar la evidencia de la investigación, pero sí bajarle el perfil. O no, estaba exagerando, en realidad esto fue un malentendido, no fue para tanto, mira, la empresa hizo todas estas capacitaciones previas. Y esos sesgos, como te comentaba, por mucho que sean muy bien intencionados a nivel corporativo, en términos judiciales, en un posterior tribunal, ¿cierto? En un posterior juicio de trabajo, etcétera, la investigación se te cae, porque van a poner en duda tu proceder. Entonces, esa es la peligrosidad de trabajar con sesgos. Y lamentablemente, para poder separarlos, tienes que tener una preparación técnica de base. Por eso te comentaba que ahí estamos muy al debe. Porque por lo general nos caemos, y es normal caerse. Ya todas las personas tienen sesgos, porque los sesgos finalmente son los que van formando también parte de nuestra construcción individual. Claro. Entonces, nos van, ¿cierto?, mermando porque somos seres humanos finalmente. Pero si no tengo las herramientas técnicas para lograr diferenciarlo o separarlo, digamos, en el caso de la investigación, puedo estar cometiendo un error grave, no solamente para el colaborador que está haciendo la denuncia o que está siendo denunciado, sino también para la empresa, si es que en un eventual juicio esa investigación queda invalidada. Claro, en ese punto, mira, me queda súper claro lo que estás diciendo. Los sesgos, como tú dices, son
naturales, o sea, prejuicio y todo, todos tenemos, ¿cierto? Pero en ese contexto, cuando yo nombro, no es que yo tenga un equipo investigador en la empresa o debo tener un equipo investigador dedicado solo a esto. Debe haber con Sí, la debes legal. Claro, tener un comité investigador, porque en claro, general el comité investigador se conforma de tres personas. Yo en lo personal sugiero que no sea más, precisamente por la confidencialidad de la información. Y dentro de esas tres personas, siempre tiene que ser uno el empleador, porque es quien decide finalmente la sanción, porque tú como investigador sugieres, pero no determinas la sanción. El otro era el área legal, ¿cierto? Un representante o una persona que forme parte del área legal por todo el legislativo, ¿cierto? Grueso. Nosotros, recursos humanos, conocemos de legislación laboral, trabajamos con ella todos los días, pero no somos expertos en legislación laboral. Y finalmente, ¿cierto? El área de recursos humanos que va a estar preocupado de las medidas de resguardo inmediata, porque él va a conocer a las personas a las que le reporta, las personas que se relacionan, va a tener quizás información del entorno, porque además hay que tener claro algo muy importante. Cuando una persona denuncia por ley Karin, es porque esa persona ya no da más. claro. O sea, nadie denuncia por ley Karin a la primera, porque se le ocurrió, porque me miró feo. O sea, para que alguien decida ingresar una denuncia por ley Karin, es porque ya lo intentó todo. Entonces, te aseguro que si tú preguntas al equipo, muchas veces, ni siquiera a la persona afectada, muchas veces al equipo, y ni siquiera como parte de la investigación, sino como, mira, quiero saber qué pasa, cómo están las cosas por aquí, voy a mirar un poco, ya me doy cuenta si existe un antecedente previo que haya gatillado haber tenido que llegar a este momento de luz. Claro, mira, ahora al momento de la entrevista propiamente tal, me van a quedar otras preguntas que hacerte, pero al momento de la pregunta propiamente tal, ¿qué nos va a diferenciar como para explicar bien? ¿Qué diferencia una entrevista típica de recursos humanos con una entrevista de investigación? La entrevista de investigación, pero dentro del contexto del ICARI, Sí, pues una entrevista pericial, digamos, dentro de este contexto de tu manual, una entrevista pericial propiamente tal, ¿cómo la podría un empleador o el equipo decir, mira, esto no es una entrevista como de recursos humanos para un trabajador, si sé que es competente para la pega o no? ¿Y qué diferenciaría, digamos, qué sería la diferencia principal entre una y otra, una entrevista pericial y una entrevista común de recursos humanos? bueno, la entrevista pericial no la hace el área de recursos humanos, la hacen, ¿cierto?, los peritos propiamente tal, y ahí lo que buscan es acreditar la veracidad de lo que se declara. Ya busca verdades. El peritaje de recursos humanos no busca verdades. A mí no me interesa saber quién me está diciendo la verdad y quién me está diciendo la mentira. Lo que me interesa saber es qué es lo que puedo evidenciar de lo que me están, de aquello que me están diciendo. Perfecto. Entonces, la investigación de recursos humanos es mucho más por encima que una investigación pericial, porque además la investigación pericial se mete en el contexto de la persona, en el contexto neuropsicológico de la persona. Está en un cuadro depresivo, tuvo obstrucción de conciencia, esto pasó porque estaba alterado, porque está, no sé, consumiendo pastillas, todos esos pormenores que, por supuesto, te perjudican el contexto, a recursos humanos o al área laboral, en el fondo, no le importa. A recursos humanos lo único que le importa es saber si existe o no existe el caso de violencia. Los porqués no son ya materia de recursos humanos, salvo que efectivamente, cierto, se solicite hacer una investigación mucho más llana, que como te comentaba, dudo que se haga porque no existe una obligación de que la investigación sea realizada por un psicólogo, Claro. como sí lo existe en el caso de las investigaciones periciales, que la investigación la lleva efectivamente un psicólogo, perito forense, con las certificaciones, con la profesión, con el título, con todos los pormenores, ¿cierto?, que hay detrás. Acá a las empresas lo que les importa es cumplir con lo que te exige la legislación. Claro. Y si el profesional de recursos humanos es ingeniero en administración, por ejemplo, o ingeniero comercial, o ingeniero en recursos humanos, cualquiera de ellos tres, teniendo una capacitación o una certificación en peritaje laboral, puede hacer la investigación sin ningún problema, porque como te digo, es más conductual, es más de la evidencia que de lo que existe detrás de la persona que lo comete. Claro. Y en esta entrevista, digamos, ya o en la investigación que hace o que participa Recursos Humanos, ¿cuáles son, dirías tú, los errores más comunes que cometen Recursos Humanos al entrevistar tanto a los denunciantes como a los denunciados? La forma de hacer las preguntas, ¿Ya?
los sesgos que comentábamos antes, el no poder, el no saber diferenciarlo, ¿cierto? Y el también asumir cosas del peritaje pericial en un peritaje de recursos humanos. Yo hablaba en el manual, ¿cierto? Menciono mucho sobre el nerviosismo. La gente tiende a pensar que cuando uno tiene lagunas dentro del relato o se pone nervioso cuando te está diciendo algo, o el tartamudeo, ¿cierto? Que es un síntoma muy clásico del nerviosismo, la gente tiende a pensar que está mintiendo o que falta información. Y como que Y en realidad y en un contexto laboral no puedes asumir eso porque tanto la persona denunciada como denunciado están poniendo su trabajo en exposición. Porque aunque nosotros tengamos el principio de las no represalias, que es una obligación que tiene la ley Karin, no existe ningún método legislativo que te acredite que efectivamente la empresa no tomó represalias. Entonces yo puedo hacer una investigación hoy día, pasan los 30 días y a los 3 meses me pueden desvincular, pero ya pasaron los 3 meses, entonces por supuesto que no es por la investigación, pero en esos 3 meses no pasó absolutamente nada nuevo que explicara la desvinculación. Y lo otro que pasa es que los desvinculan por necesidad de la empresa, entonces después va a llegar y decir, no, tomaron represalias conmigo por la investigación, pero resulta que no tienes cómo comprobarlo porque la necesidad no es lo que te arroja. Entonces, los errores que nosotros cometemos ahí es olvidarnos el contexto en el cual estamos investigando y olvidarnos también de que nosotros mismos como investigadores corremos el mismo riesgo. Lo que les decía antes, o sea, yo soy psicóloga profesional de recursos humanos, vengo donde el gerente general y le digo que el gerente de operaciones, que pasa mucho minería, que tiende a ser su brazo derecho porque es quien le mueve el corazón del negocio, está cometiendo malos tratos con su gente. Yo también estoy expuesta como investigadora a que me saquen porque no defendí al gerente de operaciones. Y no existe nada dentro de la legislación que haga uso de todos esos pormenores por los cuales la gente se cae en los sesgos, en la manera de preguntar, en la manera de interpretar, porque también nosotros hacemos preguntas que no corresponden, hacemos preguntas que son acusatorias. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Pero estás segura que esa fue tu intención? ¿No lo habrán malinterpretado? ¿Y no pensaste que eso no correspondía? Entonces, esas preguntas sugestivas o acusatorias invitan a que el colaborador o la persona que estoy siendo entrevistando se defienda, me contraargumente, me dé excusas o asuma algo que ni siquiera hizo porque dentro de mi pregunta yo ya le estoy indicando que sé que lo hizo. María Paz, pero ahí cuando tú señalas que existen falta de información, ¿no es cierto? O no hay evidencia suficiente, pero también hay contradicciones, hay sesgo, ¿no es cierto? Hay una serie de elementos. ¿Cómo el investigador no profesional, ¿no es cierto?, de recursos humanos sigue una investigación? ¿Cómo sigue un hilo conductor en la investigación? ¿Hay algunos tips, algunas recomendaciones para que siga un hilo conductor? Porque finalmente, ¿no es cierto?, el investigador empieza, al no ser un investigador profesional, empieza a marearse entre tanta información, ¿no es cierto?, que tiene información que es contradictoria, ¿no es cierto?, por un lado le falta, alguien le miente, ¿no es cierto?, hay algunos sesgos, tiene alguna presión. ¿Cómo sigue un hilo conductor de la investigación? Y muchas veces pasa que ninguna de las dos partes está mintiendo, ambos relatos son igual de confiables o de plausibles, por decirlo de alguna manera, y evidentemente no tienes pruebas que sirvan para potentar, ¿cierto?, alguna de las dos versiones. Eso pasa mucho. Y ahí las organizaciones se caen muchas veces en que su prioridad es cerrar la investigación. Entonces, como su prioridad es cerrar la investigación, muchas veces se caen en poner lo que ellos opinan de aquello que vienen investigando. Lo más recomendable de hacer en esos casos es ponerlo tal cual. No se encontró evidencia que logre sustentar XXXX. Porque es mucho más riguroso decir como, mira, nosotros investigamos, pero no pudimos encontrar nada que lo acredite, a decir, no tengo absolutamente nada y estoy llegando a esta conclusión porque así lo creo. Porque eso viene de la investigación. Tú en la investigación tienes que dejar un informe, el informe tiene que venir con anexos, los anexos son los medios de prueba con lo que tú te estás resguardando, además del testimonio, ¿cierto?, que tiene que quedar todo por escrito, no solamente lo que te dice el testimonio, sino lo que tú le preguntaste también. Eso también tiene que quedar por escrito, porque tienes que garantizar que sean las mismas preguntas para todos quienes participen por igual. Eso te lo doy como tip, porque, pero es que a mí no me preguntaron eso.
Ah, pero es que ¿por qué a él le preguntaron eso y a mí no? Entonces inmediatamente pones nuevamente la imparcialidad en jaque. Mis recomendaciones más allá de la investigación, Juan Carlos, son que la ley Karin como proceso tiene que quedar muy clarita. ¿Ya? ¿A qué voy con esto? La mayoría de las empresas cumple con la ley Karin en tenerla incorporada en sus reglamentos internos y cumple en tener un protocolo que por lo general es el ejemplo de protocolo que te da el organismo administrador, que es la Mutual o la ARS. Y ese documento, ¿cierto? Que es genérico, lo modifican con los datos de la empresa. Y con eso tienen el proceso y tienen el reglamento interno. Pero ¿dónde está tu política? La política son en el fondo los mandamientos conductuales que tu organización va a permitir o no va a permitir para no caer, ¿cierto? O tener menos probabilidades de caer, ¿cierto? En casos de denuncia. Por ejemplo, la ley antidiscriminación. La ley antidiscriminación tiene que estar dentro de tus políticas como norma número 1. En esta empresa tenemos tolerancia cero a cualquier acto que sea discriminatorio en cuanto a raza, sexo, género, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Entonces son varias legislaciones que van juntas. El derecho a la desconexión. Te mueres la cantidad de quejas que tengo porque, que mi jefe me manda correo a las 10:30 de la noche. Me pone una reunión a las 6 de la tarde. Son las 8 de la mañana, todavía no llego a la oficina y ya me está llamando por teléfono. Esa es una transgresión legal. No se trata de que yo estoy de acuerdo o no. La legislación te obliga a tener un derecho de desconexión de 12 horas. Entonces, cuando tú lo transgredes, si lo tienes como una parte normada dentro de tu organización y estás acostumbrado a hacerlo, el colaborador no lo entiende como una excepción, lo entiende como una norma. No, acá es normal que te manden correo a las 10:30, no, acá es normal que te pongan reuniones cuando estás a punto de irte de tu casa. Chuta, pero es que si es normal, estás expuesto a que te denuncien por acoso, porque no estás respetando un derecho que está normado. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes conocen de legislación laboral? El abogado y el de recursos humanos. El resto no sabe de legislación laboral porque asumen que te tienen a ti para decírselo. Y la legislación laboral es tan relevante para el empleador como para el trabajador, porque es la única manera de asegurarse de que estas cosas no pasen. Entonces, no, mira, nuestro derecho de desconexión va a ser desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Y el gerente general te dice, no, yo no estoy de acuerdo. Es que no se trata de estar de acuerdo, no. Se trata de que es una norma legislativa y por lo tanto nosotros tenemos que cumplirla. ¿Cómo se entera la gente de que es una norma legislativa? Forma parte de nuestras políticas. En nuestra empresa el derecho de desconexión es de tal hora hasta tal hora. Entonces, ¿qué pasa? La gente se acostumbra a que respetes el horario y si algún día la llamas a las 10 de la noche, vas a ver que es porque pasó una urgencia. Y esa persona va a bajar la guardia e inmediatamente va a tener disposición porque va a entender que no es parte de la norma. ¿Te fijas? Entonces, esa es la relevancia también de tener la ley Karin bien clarita. No basta solamente con el reglamento interno y el proceso, basta con cuál es nuestra política para que esto se cumpla y sea preventivo, y cuál es nuestro procedimiento propio del área, cuál va a ser nuestro formato, qué canal vamos a utilizar, quiénes van a conformar el comité de investigación, todo lo que es más confidencial del tejimaneje, que el día después tú se lo vas a mandar al abogado y el abogado va a decir, oye, nosotros fuimos imparciales porque según el procedimiento hicimos todo lo que aparece aquí, en lujo de detalle. Entonces, finalmente, tu procedimiento es tu blindaje, por decirlo de alguna manera. Y ya en cuanto a la investigación, primera hipótesis. Nunca se casen con una sola hipótesis. Siempre tengan en manejo por lo menos 3 o 4, porque por lo general la primera nunca es. ¿Y por qué digo por lo general la primera nunca es? Porque la primera hipótesis viene manchada de sesgos. La primera hipótesis es nuestro primer alcance humano. Entonces, por lo general, en la primera hipótesis siempre nos caemos. Traten de mover siempre 3 o 4, porque además de esa manera, la investigación la voy a mover en base a 4 posibilidades distintas y no me voy a casar solo con una. Y de esa manera también puedo manejar, ¿cierto?, el no caerme en esos sesgos. Qué interesante. Oye, mira, ahora, en cuanto a los relatos propiamente tal, ¿cómo se maneja el tema de la credibilidad del relato de una denuncia? O de más que de la denuncia propiamente tal, de las personas que están investigando, porque también hay el relato de los testigos, por ejemplo, ¿cierto? Hay testigos que pueden, que yo me imagino que eso es al azar, hay testigos que pueden ser muy amigos del colaborador que denunció y, no sé, en verdad existe la posibilidad de que se hayan puesto de acuerdo, ¿te fijas? Entonces,
¿Cómo se maneja? ¿Cómo un equipo que no está de alguna manera todo con la preparación profesional adecuada puede manejar la credibilidad del relato? Mira, las partes siempre te van a recomendar testigos, ¿ya? Y de hecho los canales de denuncia te piden que así lo hagas. Ahora, ¿qué pasa? Que por lo general, efectivamente, los testigos se van a poner de acuerdo, sobre todo si una de las partes es un alto cargo. Claro. Ahí es súper importante también cuando las denuncias son hacia una gerencia, ¿cierto? Hacia un director o algún cargo ejecutivo, la investigación no la puede hacer un interno. Eso también es súper importante dejarlo en claro. Pero si yo estuviese, por ejemplo, investigando a 2 analistas, voy a poner un caso súper random, va a pasar que los 2 analistas van a intentar defenderse porque uno tiene amigos en la pega. Por mucho que uno diga, no, uno viene a trabajar, no hacer amistades, y uno tiene que dejar su vida profesional a un lado y la vida laboral al otro, eso no es real. Las personas se relacionan, tienen cosas en común, y cuando esas cosas en común conectan, se genera un vínculo. Por lo tanto, la confidencialidad también tiene que ser enseñada, porque la confidencialidad no depende solo del comité investigador. Depende de todos los colaboradores, porque si yo estoy denunciando a alguien, porque lo estoy pasando pésimo, porque ya no doy más, lo más probable es que alguien me haya impulsado a tomar esa decisión. Entonces, ya sé que alguien sabe de mi denuncia, digamos. Y lo mismo la parte que se defiende, ¿cierto? Entonces ahí, súper importante, no quedarme solo con los testimonios. Ya hay muchas investigaciones que, si bien con los testimonios basta para poder cerrar una investigación, ojalá no se queden solo con eso. Es un tip súper importante que existan medios de prueba, correo, pantallazos de WhatsApp, aún lo que no se permita de manera legislativa, como por ejemplo una grabación, ustedes como método interno de investigación sí lo pueden aceptar. Claro. Ya, y lo pueden poner de anexo, así que todo lo que sirva como medio de prueba, tomarlo. Y lo otro, ser súper estratégicos, tratar de siempre buscar 2 o 3 testigos más que sean efectivamente al azar, que tengan relación laboral con la persona, porque los testigos también se caen. Ya, o sea, si yo cito de testigo al gerente de seguridad, pero resulta que el gerente de seguridad está en casa matriz y solo conoce al analista de nombre porque alguna vez le ha mandado algún correo, su testigo no me sirve, porque no tiene relación laboral con él, no ha podido verificar lo que la otra parte me está contando. No tiene el día a día, digamos, la relación directa. Claro. Exacto. Pero sí quizás un compañero de otra área, porque además no todo el mundo tiene por qué saber quiénes son las personas que están participando en la investigación. Ojalá de hecho no se sepa, porque si, por ejemplo, volviéndonos al mismo caso, no tengo un gerente denunciado, pero tengo un jefe denunciado. Y el jefe resulta que lleva 10 años en la empresa, nunca ha tenido un problema, jamás se han quejado de él, súper bien el desempeño, excelente con las ventas, check, check, check. Pero resulta que tiene 5 testigos de maltrato laboral, llega una cuadrilla a tu oficina y la cuadrilla entera te dice, no, ¿sabes qué? Me maltrata. Inmediatamente lo que yo haría como personal sería preguntarle a su contraturno, si es que estoy, cierto, hablando de minería, por supuesto, a su jefatura directa, a los compañeros de trabajo del mismo jefe y a personas que estén en el mismo sector de trabajo, pero que no necesariamente trabajen con. Okay. Que pueda haber visualizado algo o escuchó queja. De repente te van a decir como, mira, yo nunca he visto nada, pero el otro día Juanita estaba en reunión y salió de la oficina de Perico llorando, pero así mal. Listo, ahí tienes un hecho en el cual tienes que indagar. ¿Quiénes estaban en esa reunión? ¿De qué era esa reunión? ¿Por qué se puso a llorar? Entonces ahí ya tienes un acto en donde puedes ir acumulando más testigos de hecho, que quizás ni siquiera te los mencionaron. Claro. ¿Te fijas? Sí, claro. Súper interesante. Sí, es que es súper entusiasma. Mira, dentro de todo esto que hemos ido hablando, porque igual nos quedan algunos temas, es importante de alguna manera, o sea, capacitar, ¿cierto?, a nuestros equipos que van a investigar, ¿cierto? Deberíamos, y hoy día yo, con todo esto que tú hablas y la necesidad de tener un equipo de investigación de esta manera con esta fórmula tripartita, yo lo veo que es súper plausible de realizar en cierto tipo de empresas, pero tenemos empresas más pequeñas que no, a lo mejor ni siquiera tienen un equipo legalmente. Cuando tienen un problema, ellos se comunican con un abogado externo y unas veces, dependiendo del problema, es un abogado y dependiendo del problema es otro abogado. Entonces, ¿cómo solucionamos? ¿Cómo le solucionamos ese problema a una empresa pequeña?
cómo apoyamos este tema? ¿Cómo le enseñamos a hacerlo? ¿Cómo lo llevamos bien esta investigación? ¿O va a tener que ser siempre externa? Mira, yo a esas organizaciones les sugiero que tengan un comité externo, sobre todo porque si son tan chiquititas, a ver, uno siempre tiene que saber quién forma parte del comité de investigación, porque eso tiene que ver con la transparencia con la que tú generas cierto el proceso. Pero cuando son empresas tan chiquititas, lamentablemente, aunque tú difundas quiénes van a ser, cierto, las personas del comité, etcétera, etcétera, la gente tiende a desconfiar de los principios rectores. No, es que no confían ni siquiera en el anonimato de la encuesta de clima. Claro. ¿Te fijas? Pero sí o sí es necesario tener un comité investigador porque pasa muchas veces que las empresas dicen, nosotros no tenemos área de recursos humanos, nuestro abogado es externo, así que todas las denuncias a la inspección del trabajo. Y no tengo canal de denuncia, no tengo tampoco personas que investiguen, lo derivamos toda a la inspección del trabajo. Pero resulta que ahí también están en un incumplimiento, porque el trabajador tiene el derecho de elegir por dónde quiere hacer la denuncia, ya sea a la empresa o a la inspección. No lo puedes obligar a ir a la inspección. Por mucho que tú digas, no, es que yo no tengo área de recursos humanos. Perfecto, no tienes área de recursos humanos, pero puedes implementar un canal de denuncias. Puedes hacer un comité investigador. Puedes tener una persona externa solo para hacer investigaciones. Eso también se da mucho. Entonces, esas preparaciones tienen que tenerlas porque si el día de mañana, por ejemplo, una empresa deriva la investigación a la inspección del trabajo, yo te comentaba, la inspección del trabajo, gracias a la ley Karin, adquirió un poder fiscalizador que no le corresponde y del que lamentablemente no da abasto. Van a pasar los 30 días y tú no vas a tener noticias de la inspección del trabajo, no vas a tener idea, pero vas a seguir con el problema ahí. Las partes van a seguir con la relación deteriorada, la persona que hizo la denuncia va a seguir esperando que la empresa le diga cómo prosigue, qué es lo que está pasando con su caso, las medidas de resguardo tiene que tomarlas la organización si es que la inspección del trabajo no se pronuncia en los 2 días en que metiste la denuncia. ¿Y qué pasa? Que si tú después vas a tribunales y dices, no, pero si yo lo derivé a la inspección del trabajo, lo que pasa es que la dirección del trabajo nunca me pescó. ¿Qué crees tú que te va a decir? Sí, pero la pega era suya, pues, la pega, obvio, si tú no se va a poder lavar las manos, y por eso es importante la fórmula, que por eso te preguntaba, porque lo más probable es que a nosotros hoy día nos escuchen gente que trabaja o dueños de pequeñas empresas, entonces igual ha sido, así como ha sido caótico para la inspección del trabajo, este tema también es complejo, porque no tienen cómo solucionarlo, no tienen de repente cómo se encuentran como supuestamente dicen ellos de manos atadas, porque ¿qué hago? ¿Cómo investigo? ¿Investigo yo o investiga quién? Entonces Claro. eso es complejo. Hoy día sería súper interesante, por ejemplo, tomar el manual y ayudar de alguna manera a la capacitación a través de este manual de peritaje. Porque es muy bueno, Sí. te abre muchas luces, digamos. Te da Sí, yendo, lo que ocurre es que desde el punto de vista de cómo se implementa y cómo el legislador de alguna manera traspasa esta responsabilidad, ¿no es cierto?, a la dirección del trabajo y todo, es un mundo, ya lo sabemos, no es la primera ley, ¿no es cierto?, en que la fiscalización es insuficiente o no se pueden acercar. Pero nuestra preocupación, María Paz, en este caso es principalmente internamente dentro de las organizaciones, porque genera un ruido no menor, ¿no es cierto?, que primero hay una denuncia de acoso, ¿no es cierto?, y se levantan las alarmas, ¿no es cierto?, la denuncia de acoso. Después, en la segunda crisis, ¿no es cierto?, es que ¿quién investiga esta denuncia de acoso, ¿no es cierto? Y muchas de estas personas, a mí me ha tocado asesorar también a varias empresas, ¿no es cierto?, donde la gente no quiere ser parte de estos procesos porque no sabe, porque no se quiere hacer problema y todo. Entonces, respecto de esa persona que tiene que enfrentar un proceso, ¿qué consejo le darías, María Paz, a esa persona que parte por primera vez? Por ejemplo, en torno a qué cosas no se preguntan en esto, qué es inaceptable, porque nos contaste respecto de preguntas mal diseñadas, ¿no es cierto?, donde yo tiendo a afirmar cosas, pero también hay algunas preguntas que son inaceptables dentro de la investigación. ¿Qué cosas no debe un investigador preguntar? Cualquier pregunta que pueda ser acusatoria o sugestiva, que cierre, digamos, el tipo de respuesta que me pueda dar la otra persona. Cualquier pregunta que asome opinión o juicio, ya, porque ahí la persona tiende a defenderse. Entonces, las preguntas siempre tienen que ser alusivas a descripciones.
cuéntame qué pasó ese día, nada de cómo te sentiste, porque el sentimiento también es súper subjetivo. Mi rol no es juzgar qué opinión es más válida, yo valido a ambos por igual e intento evidenciar qué es lo que pasó en base a lo que los dos me dicen, en base a lo que los dos me dicen. Cualquier juicio de valor, ya eso también dejarlo fuera, porque no, si a mí me han dicho muchas veces que este jefe ejerce maltrato y ahora me llegó una denuncia, ya me tiene hasta aquí, porque siempre lo mismo, entonces voy y le digo, pero tú no estás al tanto de todas las personas que se quejan de los malos tratos que tienes de tu equipo, prohibido, o sea, por ningún motivo. Y la parte que hace la denuncia, lo mismo, o sea, hay muchas personas que caen. El espíritu de la ley no es hacer investigaciones y cerrarlas. El espíritu de la ley es prevenir que existan denuncias de actos de malos tratos, acoso o violencia en el trabajo. Ese es el espíritu de la ley. Por lo tanto, si yo tuviese que trabajar con Ley Karin, me olvido de la investigación y me enfoco en que nadie me denuncie. ¿Cómo me enfoco en eso? Trabajo clima, trabajo cultura, trabajo liderazgo, trabajo resolución de conflictos. Entonces, mi primer acercamiento, por ejemplo, como profesional de recursos humanos, llega alguien a decirme nuevamente, ¿cierto? La denuncia es cuando el colaborador ya no da más. Entonces, recibir una denuncia tiene que ser interpretado como un fracaso organizacional. Ya no es como, qué rico, estamos llenos de denuncias y las estamos cerrando todas en los 30 días, así que nuestra ley Karin va al 100%, no. Tu éxito de la ley Karin es no tener denuncias. Ese es tu éxito. Entonces tienes que tener una gestión preventiva. Entonces, por ejemplo, llega alguien a decirme, oye, María Paz, es que mira, no me estoy llevando bien con mi jefe, estos últimos meses ha tenido muchos malos tratos conmigo, la última vez me amenazó con que me iba a sacar. En vez de yo tomarlo como una denuncia e ingresarlo directamente al canal, que es la invitación que hacen muchas personas, muchos profesionales te van a decir, todo por el canal, mételo en el canal, ingresan en el canal, la respuesta es no, por favor usted no sea ese profesional, la invitación es, ¿qué necesitas de mí? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Quieres que converse con tu jefe? Podemos conversar los tres en conjunto, hacer una reunión, podemos llegar a acuerdos. Tengo que tratar de regenerar el vínculo. Porque ¿cómo trabajas tú después con alguien que sabes que te denunció? Sí, claro, exactamente. Y viceversa. Entonces, ¿qué ganas le van a quedar a alguien de trabajar con una persona que tuvo que denunciar para que pudiera cambiar la actitud? Y lo peor es que puede que esa persona ni siquiera cambie de actitud. Puede que esa persona ejerza malos tratos, pero de manera encubierta. Se me olvidó avisarte la reunión, no le di tanto color, si no fue que no quisiera, se me olvidó nomás. O, chuta, sí, se me olvidó ponerte en copia, pero ya ahora lo reenvío. Y sin querer te estoy aislando del rol. Entonces, todas esas conductas que son ciertos maltratos, yo los tengo que gestionar porque si yo solamente tramito denuncia tras denuncia, finalmente mi solución va a ser que voy a tener que hacer desvinculaciones porque esas personas ya no se van a querer relacionar. Claro. ¿Te fijas? Entonces, mi éxito en la ley Karin está en prevenir tapizarme de denuncia y olvidarme de ese consejo de ahora que tenemos canal, todo el canal, todo el canal, todo el canal. Yo, de hecho, trabajaba con una persona que siempre me decía, bueno, si no lo ingresas al canal, si Juanito no lo quiere ingresar al canal, no importa, lo ingreso yo. Y yo así, pero no, ¿por qué? Entonces, Es la como- invitación es como, entender el espíritu del... claro, es que ahí vamos, eso te quería decir yo, el espíritu de la ley no es sancionar, el espíritu de la ley es prevenir. Entonces, y ahí es donde yo creo que das en el clavo con lo que tú estás diciendo y es lo que interesa tanto de tu manual también, ¿te fijas? Que es que uno puede lograr entender, las personas o las empresas pueden lograr entender que finalmente hoy en día ha tenido que venir esta ley, ¿de acuerdo? Que ha generado un revuelo, no solo en las empresas, sí, lo que tú lo has dicho todo el rato, en la inspección del trabajo también, y también en los tribunales, porque finalmente te encontráis con un sinnúmero de denuncias o de juicios que finalmente se pudieron haber solucionado por evitar tirarlo por el canal, digamos, subirlo al canal. Entonces, que finalmente esa es la idea, es la prevención y el trabajo que tú decís en las otras áreas que viene, digamos, a lo que nos llama la ley Karin.
Entonces, no, me queda súper claro todo, Sí. todo lo que tú estás Sí, diciendo. a mí me gustaría un poco para hacer el resumen, tenemos harto que conversar, Sí. pero el tiempo es reducido. Me gustaría hacer un resumen, María Paz, preguntándote, cuando María Paz Elwin se sienta a escribir un manual de peritaje forense para recursos humanos, ¿qué esperas de este manual? ¿Dónde quieres llegar? ¿Cuál sería lo ideal para ti cuando te sientas a escribir un manual de este tipo? Aportar un granito de arena en que las personas entiendan que no se puede dividir a la empresa del trabajador. Se tiene que evaluar como un sistema. Para proteger a la empresa, tus colaboradores tienen que estar bien atendidos porque es la única forma de que quieran trabajar. Y para proteger a los trabajadores, la empresa no puede pasar a llevar la ley. Y lo complejo que tiene la ley Karin en particular, como ya lo habíamos dicho cierto al principio, que es que te estás metiendo ya con lo que es la persona propiamente tal, sus reacciones, sus experiencias, sus impulsos, etcétera, etcétera. Si no logras hacer bien la investigación o el proceso, arriesgas a la empresa a una demanda por vulneración de derechos, porque eso es lo que trabajas en la prevención del acoso y del abuso, que no te pasen a llevar. Claro. Y cuando se acredita una demanda por vulneración de derechos fundamentales, la indemnización que tú pagas como empresa es una, que por supuesto duele, pero tu reputación corporativa, que hoy día es tu ventaja competitiva ante el mercado, Se va. se muere. Sí. Se te va la faila. Entonces, si tú invitas a que todo se tramite como denuncia y todo se sancione y todo se vea a través del canal, créeme que más de esas 100 denuncias, ¿cierto? Más de 20 te van a implicar alguna vulneración de derechos fundamentales y tal como decía Rox hace un ratito, ¿cierto? La mayoría de las denuncias por maltrato, acoso o acoso laboral son por fallas en la comunicación. Y fallas en la comunicación porque no sé, yo le dije, pero es que se lo tomó mal. No, pero es que es demasiado conflictiva, porque siempre que algo no le gusta lo dice. No, es que tiene un carácter súper fuerte, avasalladora. Claro. Chuta, pero es que esas cosas no necesariamente son un problema. Y es mejor que la persona te levante el conflicto para poder resolverlo, Claro. a que se quede callada, porque cuando se queda callada el conflicto se hace latente, no desaparece. Claro. Estás todos los días acordándote de que el otro día este jefe me dijo en la reunión que si no cambiaba X actitud me iba a echar, entonces ahora ando a la defensiva, porque en cualquier momento me va a echar, entonces genera una persecución paranoica en donde cualquier error puede, cierto, generar que nos saque. Sí. Exacto. Claro. Ese tema es como lo que se habla, por ejemplo, de las conductas incívicas. Es un caldo de cultivo. El que yo me guarde esos problemas que son comunicacionales, como dices tú, son un caldo de cultivo si yo me los guardo para explotar en un conflicto que en realidad pudimos haber anticipado y haber y que finalmente iba a mejorar absolutamente todo lo que viene para adelante. Sí, estamos absolutamente de acuerdo con eso. Ok. Las áreas de recursos humanos van a estar muy interesadas en este tema, María Paz, por lo tanto te queremos pedir si le puedes dejar 3 consejos o 3 sugerencias a las áreas de recursos humanos, cómo enfrentar este tema de la investigación. Bueno, el primero, el que investigar no es opinar. Ya la investigación se trata de poder acreditar hechos y de tener la responsabilidad cuando no se pudieron acreditar esos hechos. Ya, pero no es opinable, no es sugestiva. La investigación es un documento que acredita acciones. Ese es el primer consejo. El segundo es que lo que ya habíamos hablado, ¿cierto?, anteriormente, el espíritu de la ley no es aplicar denuncias, hacer investigaciones y generar sanciones. El espíritu de la ley es poder garantizar que las organizaciones funcionan o conviven bajo un clima de respeto. No es que sean amigos, no tienen que llevarse todos bien, pero sí tienen que ser cordiales y educados con la persona que tienen al lado. Eso. Y entender que de repente por querer proteger a la empresa la estamos exponiendo aún más por no hacer las investigaciones de manera correcta, sino que
por la celeridad de cumplir plazos en lugar de buscar evidencia. Esos serían como los que centrales que me gustaría dejarle, porque podríamos estar hablando de esto. Sí. Sí, Sí, por eso yo te dije al principio que este era un tema que lo más probable es que no deba mucho, porque en realidad tú puedes, cada uno de los temas que tú tocas en este manual de peritaje son relevantes. Mira, yo que trabajo como abogada, y no solo en el área laboral, sino que también en un área que en el área familia, de verdad que cuando tú hablas de idea del relato, para mí es súper importante porque los peritajes en familia también son complejos, ¿te fijas? Entonces, uno tiende ahí a poner sesgos, muchos sesgos. Entonces, a mí me ha ayudado mucho para otras cosas también. Entonces, por eso digo que hay mucho paño que cortar con tu manual. Entonces, cuando lo encontramos, cuando lo descubrió Juan Carlos, fue como, wow, este es una bomba. Así que ha sido maravilloso. Sí. Y lo mismo creo que van a pensar nuestros oyentes o los que nos vean aquí, las empresas. O sea, van a abrir los ojos en realidad. Sí, normalmente Rox dice que no es del área, del área de gestión de personas y que es del área del derecho. Hoy día encontró un tema ahí que le interesó apasionante. Bueno, pero yo necesito una pizarra para dejar los consejos de María Paz en esa pizarra y quede, ¿no es cierto?, para nuestros empresarios y para todos quienes nos siguen. El consejo que María Paz nos deja son los siguientes. En el número 1, no olvidar que investigar no es opinar. La investigación debe acreditar hechos, acciones. En el número 2, tampoco olvidar que el espíritu de la ley es garantizar que las organizaciones trabajen bajo un clima de respeto. Y en el número 3, María Paz nos dice que las investigaciones que no están bien realizadas exponen a las organizaciones. Estos son los 3 consejos que ella nos deja para el mundo de los recursos humanos, de las empresas que deben realizar investigación. Bueno, ahora, ya que podemos dejar esto plasmado, solo me queda agradecer, primero despedirme de todo y agradecerte, María Paz, tu tiempo, tu disposición, tu entusiasmo, tus conocimientos, o sea, tu generosidad por compartir esto con nosotros y por en realidad compartirlo con mucha gente, porque sé que lo compartiste con mucha gente. Así que muchas gracias por lo clarificadora que fue toda tu respuesta y todos los consejos que nos diste. Muchas gracias. Oye, por favor, muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que para mí fue una sorpresa exquisita cuando leí la invitación de Juan Carlos y también muy sorprendida por el recibimiento que ha tenido el manual. La idea era hacerlo en un lenguaje que lo pudiera entender cualquier profesional. Por eso no metí temas de neuroconciencia, ni neuropsicología, ni nada más técnico. Igual para quienes quieren averiguar sobre el material más técnico porque son psicólogos, les recomiendo el peritaje de psicología forense laboral de Víctor Dujo, un español ahí increíble que también les recomiendo mucho. Pero muy agradecida y muy encantada porque de hecho tuve muy buen recibimiento de profesionales abogados, que no me lo esperaba. Así que muy contenta a ustedes por la invitación, lo pasé increíble y nada, el entusiasmo es aportar, como les decía, un granito de arena para que las organizaciones funcionen mejor, entendiendo que no necesitan pasar a llevar a sus colaboradores para lograr. Sí, del área de recursos humanos y tratando de representar por hartos años que me ha tocado trabajar en área de recursos humanos, María Paz, darte las gracias por el aporte que haces, sobre todo por compartirlo ahí gratuitamente para la gente que le interese. Los invitamos a seguir a María Paz. Estamos en el mundo de las redes sociales, así que invitamos también a seguir a María Paz ahí en LinkedIn y en sus redes sociales, donde pueden acceder a este manual y aprender, ¿no es cierto?, también a hacer algunas consultas. Las áreas de recursos humanos tienen muchas tareas y cada vez que aparecen nuevos temas, entre ellos los temas legales, son nuevas tareas, ¿no es cierto? Y hay que estar en permanente capacitación, en permanente perfeccionamiento. Así que le damos nuevamente las gracias a María Paz. Nosotros seguimos la próxima semana con un nuevo tema. Les damos las gracias por acompañarnos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Necesito una pizarra. Siempre está aquí disponible
para poner los temas sobre la mesa. Tal vez no con la intención de enseñar, pero sí poner temas sobre la mesa que para cada uno de ustedes, los empresarios, a la gente que quiere y ama el mundo de la gestión de personas, les pueda servir. Muchas gracias. Gracias por todo. Chao, chao.